Sí, bonito día tengan todos ustedes. Queridos amigos, no se les olvide darnos su like acá abajo de la campanita. Piquen, escuchen. En fuego para defenderlo. La Armada de México repele la agresión y Arturo Beltrán Leiva muere tratando de escapar. Es un hecho. México sigue avanzando para convertirse en un país de leyes y de libertades, donde las familias puedan vivir tranquilas. Trabajamos con fuerza por tu seguridad. Gobierno federal. Sería hasta muy bueno, pero eso lo podrían hacer ustedes. Una investigación de cómo destacaban esto en la prensa en ese entonces, y en la radio y en la televisión. Sin duda eran las 8 columnas, ¿no? Todo esto por parte del gobierno. Imagínense de ser cierto de que pues eran ajustes de cuenta. Periodistas. ¿Cómo queda el gobierno de entonces? No el pueblo, porque no hay que confundir pueblo con gobierno. El pueblo de México es pueblo honesto y bueno, aunque los intelectuales orgánicos digan que no es así. Pero bueno, vamos a esperarnos. No nos podemos quejar. Las series de Netflix quedan superadas con todo lo que está saliendo. La semana pasada usted recordaba algunas de las investigaciones que también se tienen aquí por este tipo de situaciones. Preguntarle, incluso, bueno, el canciller Marcelo Ebrard hablaba de que sí era probable una extradición. Obviamente ya falta menos de un mes para que se concluya el juicio en Estados Unidos e independientemente de lo que se concluya allá, acá pues se podría hacer esta investigación. Se estaría hablando de que sí estarían solicitando que regresara García Luna para enfrentar un juicio en México. Vamos a esperar, no nos adelantemos, todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces, vamos a esperarnos. Se lo preguntaba por el tema de de las pruebas que pudieran tener en México para, pues, precisamente presentarlo como un personaje que, pues, estuvo a la cabeza de esta colusión con el crimen organizado, en este caso con el cártel de Sinaloa. Si tendría México los elementos suficientes para, en caso de que allá no fuera el resultado en contra de García Luna, aquí se pudieran tener esos elementos precisamente. Ya hablamos de que hay una denuncia presentada desde 2020 y está en la Corte, un juzgado de Florida, y cuando se presentó, los abogados de García Luna plantearon que era improcedente y se resolvió de que sí aplicaba el presentar la denuncia en Florida, porque ellos decían, si los actos se cometieron en México, ¿por qué no se presentó en México? Y los abogados que están defendiendo al gobierno de México sostuvieron de que los bienes que se habían sustraído de México se habían llevado a Miami, a la Florida, y hay una ley en Florida que permite que estos hechos se puedan litigar en Estados Unidos para la devolución del dinero, que es lo que nos importa.
que de probarse ¿Quiere un plato? que se trata de dinero ilícito, de tráfico, de recursos, pues que se devuelvan a México, porque primero se presentaron la denuncia de 250 millones de dólares y luego se amplió con más pruebas y ahora está en cerca de 700, no, un poco más de 700 millones de dólares. Entonces, eso es una denuncia que se tiene y debe de haber otras, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a esperar. Hablando de este asunto también de cuestiones de narcotráfico, presidente, surge también el recordatorio cuando se dio pues justo la detención del general Salvador Cienfuegos, también hace ya unos años en Estados Unidos. Y bueno, pues surge también estos cuestionamientos en torno a que pues el poder que tuvo este mismo grupo criminal durante el gobierno de Felipe Calderón, pues se mantuvo con el de Enrique Peña Nieto, y también se hablaba en Estados Unidos de que había pruebas en contra del general y que hubo pues una especie de negociaciones entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos para dejarlo pues en libertad, que pudiera regresar a nuestro país y que pues no se le siguiera ningún juicio, no se iniciara ninguna investigación en Estados Unidos. ¿Por qué, si hubo algún indicio o alguna señal de que el general pudo tener alguna relación con este grupo criminal, no se inició en México una investigación en torno a este hecho y esta situación de la supuesta negociación que hubo? Bueno, pues eso es una supuesta negociación. Son las conjeturas de los medios, incluido Proceso. Tengo información, no sé si sea cierta, de que el corresponsal de Proceso en Washington, que nunca nos ha visto con buenos ojos, está haciendo un libro sobre eso. Está en su derecho, pero ya hemos explicado el por qué fue lo del general Cienfuegos en su momento. Es de dominio público, lo explicamos aquí. El expediente yo creo que todavía está en el internet, porque ordené que se subiera. Por lo mismo, porque apenas se tomó la decisión de no acusar al general Cienfuegos, empezaron las especulaciones. Me acuerdo de un exagente de la DEA que lo usan para todo. Carmen Aristegui, ¿cómo se llama? Riva Palacio. Ustedes, en el Proceso, declarando de que sí había pruebas, ¿no?, en contra del general Cienfuegos. ¿Qué sucedió? Lo detienen a él, ya había estado en Estados Unidos, ya había visitado Estados Unidos con su familia y de repente lo detienen. Esto en víspera de las elecciones en Estados Unidos. Y nos avisaron 5 minutos antes. Entonces planteamos de que no era eso lo que procedía. Tenían que habernos informado, porque así estaba establecido en convenios y violaron los convenios. Y les pedimos todo esto con
cierto sigilo porque la posibilidad de que lo hicieran o que se haya actuado así antes de las elecciones, esperando una reacción fuerte de nosotros, a lo mejor le iba a ayudar a un candidato o a otro. Entonces, con prudencia manejamos el asunto pidiendo que nos informaran. Se portaron muy bien porque lo que supimos es que no se lo informaron al presidente Trump y solicitamos que nos enviaran el expediente y lo analizamos, el expediente, y nos dimos cuenta que habían fabricado Así llama el PAN. burdamente ¿Para querer matarlo? todas las acusaciones. No, Entonces, ya te lo pagaste. ellos también Pero tiene un panzón. constataron de que habían fabricado los delitos y nos ofrecieron que enviaban al general a México y que aquí se hiciera una revisión. Esa revisión, ese proceso lo hizo la Fiscalía y se encontró de que no había elementos. Entonces, como iba a quedar la sospecha, lo que ordené fue que subieran el expediente completo al internet para que todos lo vieran, porque falsificaron la escritura del general, todo, y no había pruebas. Entonces, eso fue lo que hicimos. Si ahora los que están llamados como testigos, ¿no?, presentan pruebas y son contundentes, pues es otro asunto. Pero en el caso que nos correspondió a nosotros, no había pruebas. Yo me quedé pensando de que pudo haber sido o un asunto político propagandístico por la elección o una especie de venganza de alguna agencia contra el general. Parte de quien dio este testimonio pues era precisamente un fiscal federal de distrito del Departamento de Justicia en Estados Unidos. Si entonces en ese caso fueron endebles, la investigación que tenían en el caso actual, no, ¿cuál sería la diferencia entre aquel momento y cuando es en Estados Unidos donde se está llevando ambos juicios? Bueno, más bien donde se lleva el juicio de García Luna y donde más bien se dejó en el caso de Salvador Cienfuegos. Hay una gran diferencia. No, pues esto duró 2 meses, lo del general Cienfuegos. Si hubiesen encontrado pruebas, pues no lo regresan. Es que en algún momento la autoridad en Estados Unidos se hablaba de que hubo una petición por parte de México. No, la petición fue que nos enviaran solo el expediente y lo vimos y lo vieron ellos y no había fundamento. No, acá estamos hablando de que lleva pues 3 o 4 años
no, 3 años preso. Y desde entonces han comenzado a recoger, bueno, desde que lo detuvieron, pruebas. Y hay no sé cuántos testigos y ya es un juicio. Ya está integrado el jurado, ya es otro asunto completamente distinto. Bien, presidente. En otro tema, bueno, la semana pasada, o bueno, en varias ocasiones usted ha mencionado el tema de corrientes ideológicas en el país, ha hablado ¿De lo qué? de corrientes ideológicas en el país, ha hablado de que está el neoliberalismo, que están los de derecha, está su movimiento que es humanista. Preguntarle si usted considera que aún hay izquierda en el país, si considera su movimiento como parte de esto, por supuesto a colación de lo que sucedió la semana pasada en torno a los señalamientos al ingeniero Cárdenas, y sobre esta, pues una especie de rupturas o distanciamientos más bien que se han dado en varios años. ¿Cómo considera que están entonces el otro movimiento donde hay personas que, si bien fueron parte del inicio del movimiento que lo encumbró usted a esta presidencia, por supuesto con la base social, como lo ha mencionado, y cómo quedan en medio este tipo de personajes a los que, bueno, pues finalmente estuvieron muy cercanos a usted durante muchos años? Pues en todos los procesos de transformación hay quienes se van quedando a la orilla del camino, hay quienes se cambian de bando, hay quienes reniegan de haber estado en la izquierda. Lo peor, hay quienes de ser luchadores sociales o gente humilde en la oposición, de repente se vuelven riquísimos y ya desde luego se oponen a cualquier causa, ¿no?, justa. Es como verse en un espejo, pues. Yo hay gente que ni conozco y me cuestiona porque si son corruptos, aunque yo no los conozca, se sienten aludidos, como que los estoy yo cuestionando. Periodistas, ¿no?, que conocí, como tú dices, que eran consecuentes, se formaron algunos ahí con don Julio, otros en la jornada y fueron saliendo de ahí. O sea que como escuelas no son muy buenas estas grandes publicaciones. Hay de todo, pues. Entonces, así es en los movimientos políticos. Ayer hablaba yo de cómo se dividió el movimiento revolucionario. Carrancistas y villistas y zapatistas, por otra parte. Decía yo que independientemente de las convicciones de Carranza, que las tenía, porque era un hombre de Estado y nacionalista, su papá había estado ayudando en la reforma, en el movimiento de reforma, en contra de la intervención con Juárez. Bueno, independientemente de eso, pues era moderado, era revolucionario moderado. Y Villa y Zapata eran más radicales.
Entonces, como se dividen, y cuando llega aquí a la Ciudad de México, Villa y Zapata, y ya está en Veracruz, Venustiano Carranza, con el gobierno, la jefatura constitucionalista, por la presión ejercida por Zapata y por Villa, desde Veracruz, los gobernadores afines a Carranza empiezan a expedir decretos para abolir la esclavitud de los peones en las haciendas. O sea, los lleva a tomar medidas más radicales la presión que ejercían Villa y Zapata. Y a partir de 1914, 1915, es abolida la esclavitud. Fíjense, 100 años después de que el cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud. Por eso fue muy importante la revolución, porque eso se logró con el movimiento revolucionario, la abolición de la esclavitud, porque habían haciendas con peones acasillados, había esclavitud. Entonces, también el 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza proclama la ley agraria para entregar la tierra a los campesinos. De modo que cuando ya se reúnen para elaborar la Constitución del 17, pues ya son reivindicaciones en favor del pueblo, respondiendo a las demandas de los revolucionarios, de los que habían luchado en contra de la dictadura porfirista. Entonces, esa división, por ejemplo, ¿sí?, se presentó. Y estamos hablando de revolucionarios, ¿no? Antes, durante la Reforma, pues también habían los liberales puros, radicales, y los liberales moderados. Al final se unieron en contra de los conservadores. Pero siempre hay diferencias. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que se está aclarando muy bien de que casi toda la llamada clase política se unió para imponer el modelo neoliberal o neoporfirista en los últimos tiempos, desde 1983 hasta el 2018, 36 años. Pero si hay izquierda entonces en el país y fuera de Morena, Claro ¿considera que sí. vale la pena hacer un Claro, planteamiento? claro que hay izquierda. Además, en la izquierda está el corazón. ¿Y qué es lo que nosotros estamos enarbolando y llevando a la práctica? Lo que hemos bautizado, llamado humanismo mexicano. Pero fuera de Morena, ¿considera que todavía hay cuadros que pues van y que han sido críticos también con el actual gobierno? Pues puede ser, pero por lo general casi todos fueron cooptados y simulaban ser radicales y los enfrentamos. Sin embargo,
siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones. Habían quienes decían de que no íbamos a poder transformar por la vía pacífica. Y habían quienes pensaban que iba a ser más de lo mismo. Y los que pues ahora se sorprenden porque se está llevando a cabo una transformación profunda. Entonces, sí hay cambios. Y se lo preguntaba porque, bueno, muchos también criticaban un poco el asunto de que usted fue un tanto duro con el planteamiento de la semana pasada y algunos recordaban incluso que los moditos son importantes y que la forma es fondo en torno a lo que había sucedido con el ingeniero y, bueno, pues por todo este acompañamiento que se había dado durante pues toda esta llegada por parte desde la izquierda. Pues es que se quedaron con las ganas, ¿no? Arman todo un teatro para constituir un grupo, ¿no? Supuestamente independiente, lo mismo de siempre, ¿no? En contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas. Sí, ya lo había dicho, pero aquí me preguntaron y yo no sabía. Y de todas maneras, si ponemos lo que dije, lo traté de manera respetuosa. No, porque decir adversario no es decir enemigo. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política. ¿Por qué el ingeniero no está en su movimiento, presidente, o en su gobierno? Porque él no ha decidido participar, él es un hombre libre, con criterio. Por eso, claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero. Si acaso pues, con Claudio, con estos que están ahí, que tampoco son enemigos, son adversarios, ya son hasta promotores nuestros, porque nos ayudan mucho. Presidente, finalmente, ya nada más por el tema del Tren Maya, nada más preguntarle, ¿cómo explican el asunto de que se ha aumentado muchísimo el tema